tomamos la información del catastro tradicional, que está almacenada en su integridad con el IGAC, y la pusimos a hablar con el Registro Estadístico Base de Población y con el Censo de Población y Vivienda, para que, si bien no teníamos la posibilidad de discernir la variable sexo del propietario, pudiéramos lograr establecer un enriquecimiento de esa información a partir de la información que tenemos en el censo, sobre todo en la zona rural, en donde el censo tiene una superioridad frente al Registro Estadístico Base de Población, e incluso frente a esas necesidades de enriquecer aún más la información, nos metimos en la onda de las nuevas tecnologías, y es aplicar métodos de inteligencia artificial para predecir el sexo de una persona a partir del nombre, con unos modelos de aprendizaje que ya Andrea va a entrar a establecer. El lanzamiento de esta nota estadística es realmente un hito histórico para el país. Por primera vez es posible contar y producir datos de propiedad rural de la tierra con enfoque de género, y no es menor el hecho de que Colombia no contaba con este tipo de información que realmente nos permitiera identificar patrones y las realidades temporales sobre la autonomía de las mujeres rurales frente al acceso y al control de la tierra, siendo esto un enorme desafío para poder tener información real sobre las desigualdades de género en la titularidad de la tierra en el país. Los esfuerzos realizados por algunas entidades nacionales, como la Unidad de Restitución de Tierra, visibilizan que la titularidad de la tierra la han tenido históricamente los hombres. Por tanto, el acceso de las mujeres a la tierra ha sido por medio de sus parejas, lo que las ha dejado en una situación de vulnerabilidad y de desprotección. Sin duda, el lanzamiento de esta nota estadística contribuye a contar con datos reales sobre la magnitud de esta realidad. Uno de los factores de mayor desigualdad es la tenencia de la tierra en el país. Cerca del 1% de los predios, son mayores a 200 hectáreas, están en propiedad pues, del 1,04% de propietarios. Eso quiere decir que hay unas grandes brechas en la titularidad y en la concentración de las tierras. Pero esta situación se incrementa y se ve mucho más visible en las mujeres. Nosotros vemos una desigualdad mucho más amplia, pues debido al contexto cultural e histórico en que pues, las mujeres han tenido algunos aspectos de menor participación en la titularidad. Y cuando vemos aspectos como edad, como de etnia, como ubicación geográfica, pues se van ampliando mucho más esas brechas. Pues las mujeres son la minoría de las propietarias, entonces aquí vemos el 36,3% de mujeres propietarias únicos titulares versus un 63,7% hombres. Sus predios son más pequeños, concentran el 75,1% de microfundios y el 62,1% hombres, entonces aquí existe una brecha. Y sus predios principalmente están destinados a vivienda, con un 24,% mujeres y el 17,% los hombres. Estos tres elementos configuran, digamos, unas brechas muy fuertes en la zona rural aún del país, y la importancia de este ejercicio es poder contar con una línea base para que cuando se implemente el catastro multipropósito se pueda tener, digamos, una medición de cuánto avanzó a partir de los procesos de catastro multipropósito y de formalización de la propiedad versus lo que el estado actual, pues que no lo dan estas cifras. Otra de las grandes conclusiones es el aprovechamiento de los registros administrativos para poder hacer lo que se ha venido hablando mucho en el catastro multipropósito de la interoperabilidad entre registros, y que creemos que este es el primer, digamos, escenario de poder ver grandes cruces de bases de datos, digamos, en grandes volúmenes, que permiten conocer estados digamos, de condiciones que no se tenían en el país. Digamos, la propiedad y el control de la tierra es un mecanismo fundamental para poder fortalecer la capacidad de negociación de las mujeres dentro del hogar y también dentro de sus comunidades, pero nuevamente es un paso inicial, más no suficiente. ¿Qué más qué más puede pensar que se puede llegar a hacer, y también pensando en recolectar información en ese sentido, para lograr medir esa variable de independencia económica?
información clave sobre temas de acceso a crédito y acceso a proyectos productivos. Entonces, creo que un siguiente paso que va después de la titulación es buscar esa independencia económica que también se puede materializar en temas de toma de decisiones, por ejemplo, en pasos adicionales como proyectos productivos o acceso a crédito. Esas agendas tengan un poco más prioridad para el tema de mujeres. Las mujeres del campo como tal, como somos, pues necesitamos otras maneras más prácticas de llegar, porque todavía estamos, desgraciadamente hay que decirlo, que estamos en un atraso muy grande, y eso no es debido porque las mujeres queremos estar atrasadas dentro de los espacios, sino porque esas políticas públicas no han incluido lo que de verdad las mujeres hoy en día estamos hablando, el acceso a la tierra, el acceso a estudiar, el acceso a de que tengamos otra educación más y que se nos reconozca, ¿sí? Ese ser campesina. Nos falta seguir avanzando para cerrar esa brecha que no ha dejado de ser un obstáculo para que las mujeres cada día estemos ahí puestas, pero con esas claridades. Las propiedades que están en manos de mujeres son propiedades chiquitas. Eso también es igual en los otros países. Por ejemplo, un estudio o un repaso de datos que hice en Bolivia hace unos años mostró que las propiedades que tenían las mujeres en propiedad conjunta eran mayormente solares, es decir, microfundos. Y también las propiedades que están en manos de mujeres solas también eran solares y minifundios. Entonces, no es solo que, aunque está mejorando la cantidad de predios en manos de mujeres, lo que estamos viendo es que la extensión de tierra que controlan las mujeres es muy poca. El aporte es sentar una línea de base con un carácter exhaustivo en donde pues, los criterios de consistencia que mencionaba María del Pilar frente a sus estudios y frente a sus avances, pues tienen como fuente de contraste esta información que, llamémosla, es una información censal que nosotros estamos presentando. Y creo yo que frente a la pregunta que nos hacía Paula, y muy en línea con lo que mencionaba Susana, pues uno de los valores más importantes que nosotros vamos a extraer de esta información no solo es esta nota con estas caracterizaciones descriptivas que pues efectivamente son tremendas, es decir, muestran o confirman en la historia de la distribución de la propiedad rural del país que se puede sintetizar a través de la información catastral, que es lo único efectivo que tenemos con cierta claridad, que está desactualizada, sí, que estamos en un proceso de incorporación del enfoque multipropósito, pero que en la historia nosotros veamos estas brechas, en este caso de propiedad entre hombres y mujeres, son supremamente importantes. Eso muestra que las mujeres campesinas, las mujeres rurales, pues tienen unas brechas supremamente importantes de poder de negociación al interior tanto de las unidades productoras agropecuarias como al interior de sus hogares.